Buenos días. Sigamos adelante con pasajes bíblicos. Hoy nos encontramos con este gran texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículo 40. Jesús resucita a la hija de Jairo. Y dice el Evangelio: cuando Jesús regresaba, lo esperaba una gran multitud para recibirlo. En ese mismo momento llegó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo, que se echó a los pies de Jesús. Este hombre le rogaba insistentemente que fuera a su casa a sanar a su hija. La niña tenía unos 12 años, era hija única y se estaba muriendo. Cuando Jesús iba con Jairo a su casa, era una gran multitud la que lo apretaban y por poco lo ahogaban. En ese mismo momento se presentó una mujer que padecía un retame de cáncer, que desde hacía 12 años había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin tener ninguna mejoría. Cuando esta mujer vio a Jesús, se acercó por detrás y le tocó la capa de Jesús. Pero Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Pero Pedro le dijo: ¡ay, Señor! ¿Ves la gente que nos oprime, que por poco nos ahoga, y todavía preguntas que quién te ha tocado? Pero Jesús le respondió: alguien me tocó, porque de mí salió una fuerza superior. La mujer, al verse al descubierto, se echó a los pies de Jesús, toda temblorosa. Después de haberle contado todo lo que le había sucedido delante de todos, y cómo al ver tocado su capa, su derrame de sangre se había secado y ella había sanado, Jesús le dijo: hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Todavía no acaba de hablar cuando llegó un dirigente de la sinagoga de Jairo y le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Pero Jesús, oyendo lo que estaba diciendo el hombre, le habló a Jairo en el oído y le dijo: Jairo, no tengas miedo. Si tú tienes fe, tu hija morirá. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, no dejó más que lo acompañara Pedro, Santiago y Juan, y el padre y la madre de la niña. Mientras afuera la gente se lamentaba y las lloronas gritaban. Pero Jesús les dijo: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Pero todos se burlaron de él porque sabían que la niña estaba totalmente muerta. Jesús, tomando a la mano de la niña, le dijo: niña, yo te lo mando, levántate. Y la niña se sentó y se puso a platicar con Cristo. Jesús les mandó que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre, mientras el padre y la madre estaban totalmente congelados. Jesús les decía que no se lo dijeran a nadie porque él quería que nadie se diera cuenta de lo que había pasado en ese lugar. Esta es también palabra de Dios.
Hoy nos encontramos en este gran texto bíblico del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículo 40. Vemos cómo Cristo hoy nos da, yo diría, nos da esa aclaración. Vemos que Jesús tiene poder para sanar. Vemos que Cristo tiene poder para resucitar. Y nos encontramos con un montón de gente incrédula, de gente terca, de gente que ve y no ve, de gente que piensa y no piensa. ¿Sí? Ni aún viendo las cosas ve. En este milagro de Jesús resucita a la hija de Jairo, vemos cómo Cristo hace dos curaciones. Dos curaciones. ¿Sí? Primero, vemos al hombre afligido llamado Jairo. ¿Sí? Vemos cómo el Evangelio nos relata. Llegó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo, echándose a los pies del maestro. Y este hombre le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa porque su hija estaba agonizando, su hija se estaba muriendo. Y Cristo acompaña a Jairo a su casa, pero dice que era tanta la gente que lo apretaba que por poco lo ahogaban. Y vemos cómo en ese momento se presenta una mujer sufrida, una mujer adolorida, una mujer agotada por la enfermedad, agotada por aquel cáncer vaginal. 12 años, imagínense, sangrando, 12 años sangrando por la vagina. Imagínense, esta mujer se presenta, esta mujer había agotado todas sus fuerzas, había gastado todos sus bienes que había juntado, sí, en curarse, pero no había obtenido ninguna mejoría. Y está viendo a Cristo, se da cuenta que es el Señor del poder, que es el Señor de la vida, que es el Señor de la sanación, y la mujer no deja ir esta oportunidad. Dice el Evangelio que la mujer se acercó a Cristo por detrás y le tocó la capa de Jesús. Pero cuando Jesús se dio cuenta que de él había salido una gran fuerza, una fuerza terrible, se para y dice: ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó con fe. Y Pedro, inquieto, le dice: ay, Señor, ¿ves la gente que nos oprime? ¿Ves la gente que por poco nos ahoga? ¿Ves la gente que por poco nos mata? Y todavía preguntas que quién te ha tocado. Pero Cristo dijo: alguien me tocó, porque de mí salió una fuerza superior. Y la mujer, al verse al descubierto, se aventó aquella mujer a los pies de Jesús, toda temblorosa, y le contó toda la verdad. Sí, le contó toda la verdad, que cuando ella había tocado el flejo del manto del Señor Jesús, su derrame de sangre vaginal se había secado y al momento ella había sanado. Cristo le dice: mujer, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Sí, pero nos encontramos con el problema segundo. Cuando todavía Cristo no acababa de hablar con la mujer, llega un trabajador de Jairo a meter el diablo su cuchara donde no le importa. ¿Sí? Vemos cómo el diablo se vale del dirigente, del empleado de Jairo. Jairo,
ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Pero Cristo, oyendo lo que estaba diciendo, yo diría Satanás, lo que estaba diciendo Satanás, se le acerca al oído a Jairo y le dice: Jairo, no tengas miedo, ten fe y tu hija vivirá. Vemos al hombre del cielo dándole ánimo al hombre de barro, ¿sí? Y cuando llegaron a la casa de Jairo, no dejó más que lo acompañara Pedro, Santiago y Juan y el padre y la madre de la niña, ¿sí? Pero dice el Evangelio que afuera la gente se lamentaba y las lloronas lloraban. Y Cristo les gritó: ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, sino que duerme. Ellos se burlaron de él porque sabían que la niña estaba muerta, pero que como Jesús tiene poder para salvar, como Jesús tiene poder para levantar, como Jesús tiene poder para resucitar, dijo a la niña: niña, levántate. Y la niña se sentó y se puso a platicar con Cristo. Pero nos encontramos con un gran problema, que la niña tenía hambre. Y Cristo les dijo: denle de comer a la niña porque tiene hambre. ¿Por qué Cristo dice esta palabra? Denle de comer a la niña porque tiene hambre. ¿Sabe por qué? Para quitarle lo incrédulo a aquellos hombres, a aquella gente incrédula. Cuando ven que la niña come, con eso Cristo le está partiendo media vida, media madre, ¿sí? Ah, caray, también come, ¿sí? También come. Mientras el padre y la madre quedaban totalmente congelados porque ellos nunca habían visto algo parecido, ¿sí? En cambio, Cristo les ordenó que no se lo dijeran a nadie porque no quería que supieran lo que había ocurrido en ese lugar. Vemos cómo Cristo demuestra el amor a la gente que está enferma, a la gente que está sufrida, a la gente que está agotada, a la gente que está perdida, a la gente que está acabada. Vemos cómo Cristo le hace este gran favor al dirigente de la sinagoga y le hace esta gran curación a aquella mujer abatida por el dolor, aquella mujer abandonada por la gente, aquella mujer que había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos y no había tenido ningún resultado. Pero cuando esta mujer se encuentra con Cristo, cuando esta mujer toca el manto de Cristo, porque el manto de Cristo tiene poder para sanar, tiene poder para curar. Por eso Cristo le dijo: tu fe te ha sanado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad, córrele. ¿Por qué? Porque tú creíste en el Hijo del Hombre, porque tú crees en mí, porque tú crees en el Hijo de Dios. Por eso en este momento te sano. Y vemos como también el maestro Jairo, ¿sí? Este hombre, cuando se siente acabado, cuando se siente perdido, cuando siente que toda la fe, todas las fuerzas se le han acabado, nos encontramos con que va en busca del Mesías, en busca del Hijo de David, en busca del Maestro, ¿sí? Para pedirle que sane a su hija, porque los médicos no pueden, porque los médicos le dicen que ya no tiene cura. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Cuando termina la ciencia humana, comienza la salvación de Dios, comienza la curación de Dios. Por eso vemos a este hombre Jairo, vemos a este hombre afligido, vemos a este hombre adolorido, vemos a este hombre llorando porque él no quiere que su hija muera. No quiere. ¿Qué dice el Evangelio? Llegó un dirigente de la sinagoga,
llamado Jairo, y se echó a los pies de Jesús. Y éste le rogaba insistentemente que fuera a su casa, porque tenía una niña de 12 años, era hija única y se estaba muriendo. Cuando Jesús ve el dolor de aquel hombre, lo hace su dolor. Y dice que cuando Jesús iba con Jairo a su casa, era tanta la gente que lo apretaba que por poco lo ahogaban. Pero nos encontramos con este otro gran milagro. En ese momento se presentó aquella mujer que había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos y no lo habían curado. La mujer ya no tenía nada, ¿sí? No tenía nada. Y la mujer, cuando se siente fracasada, cuando se siente caída, cuando se siente debilitada, comienza el poder de Dios, comienza el trabajo de Dios, comienza la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, Dios es bondadoso, Dios es fuerte, Dios es amoroso, Dios sana. Aquella mujer se acerca y toca la capa del Señor Jesús y se para Cristo y dice: alguien me tocó con fe. Pedro le dijo: ay, Señor, ves la gente que te oprime, ves la gente que por poco nos ahoga. Pero Cristo le sigue rebatiendo a Pedro. Dijo: no, alguien me tocó con fe, porque de mí salió una fuerza superior. Y la mujer, al verse al descubierto, se hincó de rodillas temblorosa y le contó a Cristo: yo te toqué, y al momento que te toqué, mi derrame de sangre sanó y hoy estoy sana. Gracias, Maestro, porque me sanaste, ¿sí? Y Cristo le dice: hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Cristo tiene poder para sanar. Cuando usted se sienta fracasado, cuando usted se sienta humillado, cuando usted esté perdida, cuando su hija se esté muriendo, usted tenga fe en Dios y grítele a Dios con ese poder de la fe. Señor, como le gritó a Jairo: Señor, mi hija se está muriendo. Necesito que me hagas este favor, Señor, ¿sí? Y Cristo dijo: ¿cómo no, amigo Jairo? Aquí estoy para servirte, mi amigo. ¿A dónde quieres que vayamos, hijo? ¿Sí? Como Cristo se va con el dirigente de la sinagoga, con Jairo. ¿A qué? A resucitarle a su hija. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Cuando se acaba el dinero, comienza el poder de Dios. Yo se lo digo por experiencia. He sufrido 2 experiencias en mi vida. 2 experiencias. Una, cuando tenía 22 años, tenía cáncer en los intestinos. No tenía dinero. No tenía ni un 5 para curarme. Yo no creía en Dios. Yo le hago esta aclaración: yo no creía en Dios. Yo era ateo. Yo no creía a Dios porque yo le tenía a Dios odio. Porque perdí a mi padre cuando yo no conocía a mi padre. A mi madre la perdí cuando tenía 16 años. Yo me quedé solo. Yo veía a un padre que iba del brazo de su hijo y yo sentía celos. Yo le gritaba a Dios. Yo odiaba a Dios. ¿Por qué mataste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué me dejaste solo? Sí, yo no creía en él. No quería. Yo nunca supe que iba a predicar el evangelio. Nunca supe, no quería. Yo odiaba a Dios, no lo quería. Porque le echaba en cara que por qué había matado a mi padre, sí. Que por qué había matado a mi madre, que por qué se había llevado a mi madre, que por qué me había dejado solo. Yo no quería, sí. Si a usted le pasa esto, tenga confianza en Dios, crea en Dios. Dios está vivo, Dios es amor, Dios demuestra el amor a Jairo, Dios demuestra el amor a esta mujer,
abandonada, a esta mujer agotada por la enfermedad, a esta mujer que ella ya no tenía recursos para curarse. Y entonces se acerca al Señor del universo, se acerca al Señor de la vida, se acerca a Cristo resucitado, y Cristo tiene poder. Y en ese momento la mujer queda sana. ¿Por qué? Porque había tocado el flejo del manto del Señor Jesús. Por eso queda sana, porque ella tenía esa gran confianza en Dios. Usted tenga confianza en Dios y Dios no le puede fallar. Tenga confianza en Cristo, porque Cristo es poderoso para sanar. Hoy ya tengo 57 años, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque me dio licencia de poder predicarlo. Gracias. Que Dios la bendiga en esta alegre mañana y tome en cuenta, Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús sana a la mujer que tiene cáncer vaginal, Jesús la sana. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso, porque Dios dijo a la mujer: vete en paz, tu fe te ha sanado. Y dijo a la hija de Jairo: niña, yo te lo mando, levántate. Y la niña se sentó y se puso a platicar con Cristo, ¿sí? Tenga fe en Dios, que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga en esta alegre mañana, y lea el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículo 40. Jesús resucita a la hija de Jairo y Jesús sana a la mujer de ese cáncer vaginal. Tenga fe en Dios, que Dios la bendiga. Bendiciones para usted. Yo tengo que ir a descansar un poco porque es día domingo, ¿sí? Día domingo, día del Señor, día de ir a misa, de entregarle este día a la familia. Que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga, y recuerde bien que Dios tiene poder para curarlo, Dios tiene poder para sanarlo. Nada más tenga fe en Él. Por eso le dijo a Jairo: tú solamente ten fe y sígueme, sígueme, sígueme. Ánimo, que Dios la bendiga en esta alegre mañana.